muchas gracias a todos las personas que han acudido para escuchar a Miguel Peiró. Miguel Peiró fue compañero mío durante 15 años, de hecho compañero de despacho aquí en la universidad, y puedo dar fe que es uno de los mejores comunicadores y de los mejores profesores que ha tenido nuestra facultad. Él estudió filología de 1981 a 1986. Yo estudié de 82-87, pero en aquella época no nos conocimos hasta que nos volvimos a encontrar bastantes años después aquí como compañeros de departamento. Y mientras yo estuve estudiando en Estados Unidos, él estuvo recorriendo medio mundo. Fue profesor en Noruega, también en Cairo. Luego hizo su tesis doctoral sobre el mongol. Es un políglota, habla y conoce y ha estudiado muchas lenguas, y aquí en España se está convirtiendo en uno de los referentes en el tema de la comunicación intercultural. Solo hay que mirar su blog, Comunicación y Lenguas. Bueno, ahora es Miguel Peiró, WordPress. Miguel Peiró, wordpress.com, si tenéis interés en leer alguna de sus entradas. Y no quiero gastar más tiempo, le doy las gracias por haber aceptado la invitación del Máster Más L para dar lo que sería oficialmente la última clase del máster, aunque creo que en mayo tendremos un taller de clausura. Y quiero agradecer al alumnado y a todas las personas presentes que han venido a oír hablar sobre qué cultura enseñar en la clase de español como lengua extranjera. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bueno, pues yo primero también tengo que dar las gracias al máster de español como lengua extranjera por invitarme a compartir con vosotros un poco mis inquietudes, ¿no?, sobre el tema de la cultura en la enseñanza de español. También, bueno, daros las gracias a todos y todas por estar aquí. Y bueno, como veis un poco en el título, planteo la cuestión de qué enseñar en la clase de español como lengua extranjera bajo el epígrafe de cultura. Y lo planteo un poco entre interrogaciones, ¿no?, porque creo que no es un recurso así, digamos, literario, de esto de que siempre llama más la atención una cosa en interrogaciones, sino porque realmente creo que es una cosa abierta, donde todavía queda mucho por establecer, ¿no?, y mucho por ponernos de acuerdo todas las personas que de alguna manera trabajamos en la enseñanza de lenguas y específicamente en la enseñanza del español, ¿no?, como lengua extranjera. Realmente, de un tiempo a esta parte, además, las cosas han cambiado mucho en el ámbito de la enseñanza de L en torno a este tema de la famosa cultura, ¿no? En principio, la enseñanza de una cosa llamada cultura es algo que considero fundamental, ¿no?, en la enseñanza de español como lengua extranjera, igual que en cualquier otra lengua, pensando sobre todo en los propios estudiantes, ¿no?, en las personas que se acercan a una lengua, porque la mayoría de las personas que se ponen a estudiar una lengua extranjera tienen como objetivo poder comunicar con una sociedad, con un mundo, ¿no?, para poder de alguna manera entrar en ese ámbito que la lengua representa, ¿no?, pero que en el fondo abarca muchas más cosas. El objetivo fundamental es lo que en la comunicación se llama, pues, el éxito, ¿no?, comunicativo, es decir, que las personas realmente puedan moverse en esa sociedad, puedan hacerse entender y tengan éxito sus propósitos, ¿no?, sus funciones, ¿no?, lo que quieren conseguir, lo que quieren comunicar, lo que quieren transmitir a otras mentes, ¿no?, que están en esa sociedad. Entonces creo que, bueno, realmente es fundamental, ¿no?, plantearse el tema de la cultura, porque es una necesidad en el fondo de la gente que estudia una lengua, salvo una minoría que son así los lingüistas, no sé, yo me incluiría ahí, ¿no?, que a lo mejor pues disfrutamos con el estudio teórico de una lengua, ¿no?, y nos parece estupendo de pronto descubrir que una lengua tiene ergativo, tiene un verbo no sé qué, ¿no?, o tiene un sistema aglutinante, pero eso es una minoría, la que nos centramos ahí en disfrutar de las estructuras gramaticales. La mayoría de la gente, evidentemente, pues entiende lo que entendemos todo por una lengua, ¿no?, un instrumento
para comunicar con otros seres humanos. Por lo tanto, ese es el objetivo, ¿no? Y en teoría eso sería lo que abarcaría el concepto cultura, ¿no?, dentro de una enseñanza de lenguas. Claro, eso plantea varios problemas, ¿no? Primero, el problema de qué es realmente una cultura, qué es lo que tendríamos que enseñar o qué es lo que la gente esperaría encontrar bajo ese título, ¿no? También, bueno, plantearse si eso de la cultura sería algo que vendría después de la enseñanza de la lengua, en un nivel más avanzado, como una segunda parte, ¿no? Es decir, si hay una especie de disociación entre lengua y cultura, si se puede, por decirlo así, estar un tiempo enseñando la lengua y por fin pasar a la cultura, ¿no? Y esa lengua que se habría enseñado no tendría aspectos culturales, ¿no? Tendría aspectos puramente, no sé, gramaticales, léxicos y tal. Yo sobre ese tema en concreto, ya para ir un poco centrando mi idea de lo que es una cultura, entiendo que, bueno, no se podría disociar una cosa de otra. Desde el primer momento en que se le enseña a las personas una lengua, se les está enseñando frases, se están apareciendo personajes por allí, ¿no? Y evidentemente eso ya es de alguna manera una cultura, se está transmitiendo una imagen de los hablantes de esa lengua, ¿no? Entonces, por eso pienso que no está bien esa vieja tradición, ¿no?, de reservar una especie de apartado cultural para los últimos capítulos del libro, o incluso para un nivel más avanzado dentro de la lengua, ¿no?, que a partir del volumen tal entraría, ¿no?, la cultura. Yo recuerdo de mis años así de estudiante de francés en el bachillerato, que bueno, pues empezábamos así con muchos textos en francés y por fin había uno, ¿no?, que entraba la cultura francesa, la famosa civilización francesa, como dicen mucho en Francia, ¿no? Entonces a partir de ahí ya empezábamos a descubrir una serie de regiones de Francia, costumbres y no sé qué, pero eso se reservaba aparentemente para un dominio ya bueno de la lengua francesa, porque se suponía, ¿no?, como una pescadilla que se muerde la cola un poco, que eso no era posible hasta que la gente no tenía el suficiente vocabulario para adentrarse en eso, ¿no? Claro, el tema es que esa forma de ver las cosas disociadas entre lengua y cultura implica una visión de lo que es la cultura, ¿no?, como cultura, pues no sé, oficial, ¿no?, como cultura en el sentido de información sobre el Estado, sobre sus mitos intelectuales, ¿no?, sobre su historia y una serie de cosas. Para mí, quizá porque por mi educación filológica, ¿no?, entiendo que una cultura es sobre todo un universo comunicativo, fundamentalmente, es una red, ¿no?, de sistemas de comunicación no directamente verbales, muchos de ellos, ¿no?, y que además sirve como contexto para el lenguaje hablado, ¿no? Es decir, que no se podría realmente comprender bien los sentidos de los mensajes, de las comunicaciones verbales, si no se tiene en cuenta ese contexto, ese fondo, ese marco que llamamos cultura, que en el fondo está compuesto a su vez de otros sistemas también de comunicación, ¿no? Los sistemas de comunicación un poco funcionan entre sí, se imbrican, funcionando unos como contextos de otros, como fondos, ¿no?, donde son un poco situaciones, ¿no?, donde un mensaje pues adquiere al final su verdadero significado. Por eso es tan difícil, pienso, ¿no?, la utopía, que se alentó mucho también pues a partir de corrientes lingüísticas que se llaman así en general generativistas y demás, que era posible, bueno, conocer perfectamente una lengua sin saber nada en realidad del mundo de sus hablantes, ¿no? Yo no creo en eso. Creo que bueno, pues la lengua, ya que es un instrumento entre personas, evidentemente está cargada de la cosmovisión, de la forma de ver la vida que tienen esos hablantes, ¿no? Porque en el fondo los hablantes utilizan la lengua precisamente para contarse cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente hay que entender que no se van a contar lo mismo en todos los lugares del mundo, es decir, que habrá diferentes necesidades comunicativas, ¿no? Y esa diferencia de necesidades comunicativas viene precisamente porque viven en un mundo, ¿no?, por llamarlo así, propio, donde hay una serie de referentes, una serie de rituales, de códigos y demás, y a todo eso, desde ese punto de vista comunicativo, es lo que yo llamaría cultura, ¿no? Entonces, por eso pienso que desde el comienzo de un curso de lengua, en realidad se está ya transmitiendo también una determinada cultura.
negar eso, ¿no?, implicaría que estaríamos usando esa lengua para transmitir nuestros propios valores, ¿no?, nuestra propia forma de ver el mundo. Estaríamos usando el japonés para contarnos cosas entre nosotros. Pero eso es un poco una cosa artificiosa, ¿no?, un poco irreal, ¿no? Realmente, inmediatamente, ¿no?, los textos auténticos japoneses reflejan la vida, los intereses, las aspiraciones, los mitos, ¿no?, que vive la gente en esa sociedad. Entonces, bueno, el tema de la cultura creo que primero tiene esa dificultad, marcar exactamente a qué le estamos llamando cultura y qué incluiría, ¿no?, eso que se llama cultura. Esa relación precisamente de lengua y cultura, ¿no?, que yo entiendo, ya digo, muy estrecha, porque pienso que la cultura abarca todos los sistemas de comunicación de una sociedad y la lengua pues no es más que uno de ellos, ¿no?, quizá uno de los preferentes, pero no el único. También hay más problemas, ¿no?, a la hora de trabajar con una cultura dentro de la enseñanza de una lengua extranjera. Por ejemplo, el problema, entre comillas, de qué abarcaría en el sentido humano una cultura. Hay una serie de errores, ¿no?, que, bueno, algunos desde la filología los combatimos en las aulas de las universidades y otros desde otros terrenos, como por ejemplo desde la antropología, ¿no?, también se intentan combatir, que son las asociaciones de la cultura con una serie de cosas, ¿no? Hay un triángulo, por llamarlo así, erróneo, ¿no?, que implicaría que existe una cultura por lengua y a la vez eso tendría un país, ¿no? Habría una lengua por país, una lengua por cultura y una cultura por país también, ¿no? Es decir, uno, pues, en teoría, ¿no?, aprendería la lengua española porque es lo que se habla en España, ¿no?, y a la vez, pues cuando hay que hablar de la cultura de la lengua española, pues sería la cultura de España, ¿no? España, lengua española, cultura española, el círculo se cierra, ¿no? Pero bueno, eso es bastante falso, ¿no?, como uno puede comprobar directamente, pues yéndose a la propia realidad, ¿no? La lengua española no se habla en un solo país, ¿no?, se habla en una serie de países bastante amplia, y además muchos de esos países incluso pues están muy lejanos culturalmente de lo que podríamos llamar el ámbito español, ¿no?, el ámbito peninsular español. Estamos hablando de países al otro lado del océano y que tienen una serie de influencias muy distintas, ¿no?, de las españolas. Por otro lado, no hay una lengua por cultura, ¿no? Es decir, el estudiar español automáticamente no implicaría que estaríamos trabajando con una sola cultura, porque precisamente tendríamos que dar cabida a todos esos países y además porque posiblemente no nos una a nivel cultural mucho entre ellos, ¿no? Incluso pues quizá nos una menos que con países más cercanos de nuestro entorno que sí, que sin embargo hablan lenguas que llamaríamos extranjeras, ¿no? Quizá podamos encontrar más afinidades en la vida cotidiana de Andalucía con el Algarve, ¿no?, que de Andalucía pues con Medellín, ¿no?, en Colombia. Y entonces pues realmente ahí no estamos trabajando con un solo ámbito cultural, ¿no? Bueno, hay los mitos así más o menos, podemos llamarlos nacionalistas, ¿no?, que implican pues que, no sé, la lengua española estaría imbricada de una manera, ¿no?, pues, profunda en las raíces, ¿no?, con una España, ¿no?, que estaría ahí pues, marcando su destino universal en los países hispanoamericanos, ¿no?, y que además pues habría algo así como una cultura hispánica, ¿no?, que nos uniría. Yo creo que la cultura hispánica funciona a niveles oficiales, ¿no?, se reúnen los presidentes y estas cosas, pero a la hora de la vida cotidiana pues no podríamos hablar mucho como cultura real, sobre todo en este sentido comunicativo que lo planteo, ¿no?, como un ámbito hispánico único, ¿no?, ni mucho menos, ¿no? Y luego también está el tema ese de, bueno, del país, ¿no? Es decir, no sé, imaginar que hay tantas culturas o lenguas como países hay en el mundo, pues también es un error, ¿no? Primero porque lenguas en el mundo, bueno, nadie sabe cuántas lenguas hay, porque es muy difícil establecer qué es una lengua, ¿no? Dos cosas que se hablan y se parecen son lenguas, son dialectos, ahí hay muchos debates, ¿no? Aquí en el Estado español tenemos el debate ya del valenciano con el catalán, si es una lengua, no es una lengua y tal, diferente, ¿no?, del catalán de Cataluña. Y además porque, bueno, en general, no sé, si se supone, según algunos estudios, que hay unas 3.000, 4.000 lenguas en el mundo, todavía más o menos vivas,
evidentemente pues creo que la ONU tiene reconocidos unos 200 países, ¿no? Con Sudán del Sur, que entró hace poco, llega a 220, una cosa así, en la ONU, y evidentemente pues no hay una relación, ¿no? entre lengua y país. Así que eso que aparentemente sería tan fácil, ¿no? Bueno, pues voy a enseñar lengua española, voy a enseñar la cultura de España, ¿no? Y a la vez mi ámbito está claramente delimitado por las fronteras de España, pues no es muy real, ¿no? Hay que pensar, además, no tendríamos que olvidar nunca a los profesores de español que precisamente el interés del español está en que es una lengua internacional, ¿no? Que es una lengua mundial, y en este sentido es gracias a eso que nosotros de alguna manera tenemos trabajo, ¿no? Y tenemos cosas que decir, porque si no tuviéramos allá a Hispanoamérica, pues el español sería pues tan importante como el rumano, ¿no? O como el búlgaro, y evidentemente sería muy interesante, por supuesto, porque es interesantísimo el rumano y el búlgaro, pero no tendría esa importancia, ¿no? Entonces lo que no podemos hacer es tirar de América, ¿no? Para precisamente pues, darle la importancia que le damos al español y luego de pronto olvidar América a la hora de estudiar la cultura diciendo, ah, pues esto es de España nada más, ¿no? Esta es la verdadero ámbito de lo español en cuanto lingüístico, ¿no? Y cultural. Entonces, eso también creo que es algo importante. O sea, bueno, creo que eso se soluciona, ese problema, mucho en la propia realidad del curso, ¿no? Un curso que evidentemente se hace en España tiene sentido, ¿no? Que intente abarcar algo así como una cultura española, igual que un curso que se hiciera en México intentaría reflejar la cultura mexicana, ¿no? Los estudiantes extranjeros que prefieren estudiar español en México en vez de en Sevilla o en Salamanca, se supone que ya se van a encontrar, esperan encontrarse con eso, ¿no? Así que cuando hacemos un curso de español dentro de un país hispanohablante, ese problema aparentemente no se plantea porque la gente presupone que se le va a explicar la cultura de esa zona, ¿no? Pero bueno, quizá lo más complicado sea cuando se da en un país no hispanohablante, es decir, cuando yo soy profesor de español en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya va a haber un montón de intereses porque habrá gente que le interese más Argentina o México o España o una serie de cosas, ¿no? Y entonces ahí realmente hay un problema para presentar una cultura, ¿no? Asociada a la lengua española. Ya digo, las generalizaciones me parecen fatal. Cualquier tipo de tendencia eurocéntrica, cualquier nostalgia de la época imperial, ¿no? Eso de que en el fondo, bueno, pues que empiecen por España, ¿no? Porque para eso es el origen y tal, es un poco absurdo, ¿no? Sobre todo porque además el epicentro democrático, ¿no? De los hispanohablantes está en América, precisamente, ¿no? Así que quizá pues empezar por América sería más útil, ¿no? En general, casi que empezar por España, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa pues, que hay que dejar clara, que una persona tiene que plantearse. También hacer un repaso así general por todas las culturas hispanoamericanas desde España sería una muestra, creo, de una cierta prepotencia, ¿no? Cultural, imaginando que nosotros, los españoles, por ciencia infusa, no sé, por la huella que deja Hernán Cortés, por Badajoz, seguimos siendo pues, especialistas en América, ¿no? Y inmediatamente le explicamos Panamá y le explicamos Costa Rica en un ratito, ¿no? Porque nosotros todo eso lo conocemos, ¿no? Posiblemente pues, un norteamericano estadounidense tenga más información muchas veces de México, ¿no? Por ejemplo, que nosotros, ¿no? Porque sobre todo los estados del sur pues hay un contacto mayor, así que ahí no seríamos para nada especialistas, ¿no? Seríamos especialistas solamente de las estructuras lingüísticas. Bueno, pues entonces, para intentar, aparte de plantear problemas, intentar plantear algunas soluciones también, ¿no? Yo creo que el trabajo con la cultura dentro de un curso de enseñanza de lenguas es un trabajo que de alguna manera recorre, ¿no? el camino que personalmente hace quien se acerca a una lengua extranjera, ¿no? Quien se acerca a una lengua extranjera realmente hace un viaje mental desde su propio lugar, desde su propia cultura, en su propia lengua, hacia otra, ¿no? Hay un acercamiento, igual que cuando uno aprende una lengua también, ¿no? Poco a poco va como acercándose a esa lengua, ¿no?
y van surgiendo eso que los especialistas llaman pues las lenguas de transición, ¿no? Mientras va aprendiendo un poquito, todavía mezcla una cosa con otra y poco a poco va llegando allí, ¿no? Hay realmente un viaje, ¿no? Es un viaje mental, ¿no? Hacia la cultura de destino. Y precisamente pues el trabajo en este sentido sería acompañarle en ese viaje y abrirle las puertas a esa nueva realidad en la cual va a tener que conocer o integrarse, a lo mejor, ¿no? Si incluso se va a vivir ahí, etc. Entonces, ese viaje tiene varias etapas, ¿no? Es un viaje que de entrada se hace desde lo lejos hacia un interior, ¿no? Hacia un acercamiento, y evidentemente pues hay muchas cosas que quitar, porque la gente no hace ese viaje de una manera neutral, no parte de cero. Hay muchos factores que ya están presentes en la mente de esa persona que fundamentalmente en un primer estadio pues casi hay que deconstruir, como se dice, ¿no? Hay que desmontar poco a poco. Por ejemplo, es importante que esa persona al principio no va a ver lo que estamos llamando cultura como una red de sistemas de comunicación y de contextos, ¿no? Que le sirven precisamente para poder desenvolverse, sino que de entrada va a ver la cultura desde un sentido que podríamos llamar muy nacionalista, entendiendo la cultura como una cosa homogénea, compacta, como un mundo enfrente, que es coherente, que es sólido, ¿no? Que además no se mueve, ¿no? Y que es lo que normalmente habrá conocido a través de los estereotipos, ¿no? El primer enemigo de la comunicación intercultural es el estereotipo. Hoy tenemos muchos medios, ya no nos falta una gramática de húngaro si queremos tenerla mañana, no nos falta acceso a material, pero realmente el bloqueo en cualquier trabajo intercultural, y esto sería una parte, ¿no?, del trabajo intercultural general, es el estereotipo, es decir, una imagen que se interpone, ¿no?, entre esa persona que quiere ver y la realidad, ¿no? Hay una especie de telón en medio que no posibilita ver más allá. Y no posibilita verlo además porque esa persona cree que está viéndolo, ¿no? Cree que el estereotipo representa realmente aquello, por lo cual no se le ocurre levantar el telón, sino que dice, este telón está ya estupendo, ¿no? Y además yo ya lo sabía, ¿no? Yo ya medio lo conocía y al fin y al cabo pues esto es lo que hay, ¿no? Y tal. Entonces, ese es el primer trabajo, es decir, acercarse a la cultura presentándosela de una manera comunicativa, de una manera viva y de una manera además que no caiga en uno de los estereotipos al uso, ¿no? Los estereotipos tienen muchos problemas, entre ellos creo que el fundamental es que los estereotipos plantean una visión de otras sociedades completamente estática, completamente fija, ¿no? Es eso de los españoles son, ¿no? Los árabes piensan, ¿no? Y ya en momentos de gran emoción, pues de pronto se dicen cosas como la mentalidad, ¿no? La mentalidad española, la mentalidad árabe, la mentalidad oriental, incluso ya se generaliza y todo, ¿no? Cuanto más lejos nos vamos, más grandes hacemos esos paquetes, así que oriental nos vale ahí para media Asia y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Y claro, eso de la mentalidad supone que la gente, cuando interactúa, no interactúa con fines comunicativos, sino interactúa como si fuera un condicionamiento, una especie de cosa esta como el perro de Pavlov, ¿no? Que le ponían la campana y tal y salivaba. Es algo automático, ¿no? La gente de ese sitio son así, piensan así y funcionan por eso así, ¿no? Y entonces, evidentemente, todo lo que hacen está ya previsto, ¿no? Y siempre van a hacer lo mismo. Prácticamente no van a salir de ahí porque es su mentalidad, ¿no? La idea de mentalidad es una idea que implica ya de entrada que son gente mucho más simple que nosotros, porque evidentemente desde mi yo, ¿no?, desde mi cultura, veo una diversidad, ¿no?, que no veo en el de enfrente, ¿no? Yo aquí en España pues no estoy de acuerdo con todos los españoles que me encuentro por el hecho de que sean españoles, ni todos hacemos lo mismo, y además se supone que por eso hay sistemas democráticos, ¿no?, porque la gente es plural, ¿no? Entonces, sin embargo, parece como que el de enfrente casi ni necesitaría votar, ¿no?, porque como todos piensan igual, pues automáticamente siempre funcionarían igual, ¿no? Entonces, eso es lo primero, es decir, romper, ¿no?, la idea de unas costumbres españolas, ¿no?, que serían homogéneas, que serían siempre así, que todos los españoles estarían de acuerdo y que en el fondo eso lo que enmascararía sería precisamente sistemas de comunicación que están en marcha para conseguir cosas, ¿no?
sistemas de comunicación que tienen varias posibilidades, ¿no? Como todo sistema de comunicación se basa en la entropía, es decir, se basa en que uno de pronto puede elegir, ¿no?, una respuesta inesperada, ¿no? Y no todo se espera, porque si se espera la respuesta ya realmente no existe la comunicación, ¿no? Entonces comunicar de alguna manera siempre también sorprender a nuestro interlocutor con una opción que no se espera, ¿no? Y eso en la teoría del estereotipo, de la mentalidad, no está, ¿no? Todos los españoles, desde lejos, pensaríamos igual, funcionaríamos igual, haríamos lo mismo, ¿no? Eso creo que es muy importante, porque si no, pues lo que estamos haciendo con la clase de cultura es una especie de, bueno, pues de turismo, ¿no?, de presentación turística de España, ¿no?, algo así. Creo que, bueno, el turismo está muy bien, ¿no?, permite a la gente viajar o yo qué sé, ¿no?, pero aquí no estamos presentando, ¿no?, un modelo turístico, ¿no? Se supone que lo que hay que hacer aquí es abrirle realmente a la gente unas posibilidades de comunicación, igual que se la abrimos a nivel lingüístico, ¿no?, se la tenemos que abrir a todo lo demás. Igual que, bueno, pues le decimos que la gramática es a lo mejor más compleja de lo que se imaginaba, ¿no?, que no vale con las 4 frases que había aprendido por ahí que dicen los mexicanos, pues también, ¿no?, de pronto darle a entender que es un mundo más complejo, ¿no? Entonces, además que es un mundo también contradictorio, ¿no?, que yo creo que no hay que tener miedo en presentar las culturas de manera contradictoria. Las sociedades son sociedades en tensión, ¿no? La humanidad es muy diversa y precisamente pues avanza precisamente de la confrontación y de la tensión de fuerzas distintas, ¿no? Es muy típico del turismo presentar siempre una imagen, una foto fija, ¿no?, de los habitantes del país, ¿no?, que incluso se saca así con los trajes típicos y tal, y se supone que todo el país es igual, ¿no?, que todo el mundo hace lo mismo. Y entonces yo creo que es muy importante pues plantearle que está entrando en una sociedad dinámica, ¿no?, en una sociedad donde hay gente que le gusta una cosa y gente que no le gusta, ¿no? Hay gente que considera que eso es muy positivo y gente que considera que es muy negativo, ¿no? Eso el turismo no lo hace, y a veces en los cursos de idiomas, introduciendo el tema cultural, pues también se olvida bastante, ¿no? Hay que entender algo también, me parece importante, ¿no?, y es que nosotros muchas veces hablamos de comunicación en general, no solamente con el tema intercultural, y siempre, bueno, sacamos una teoría, ¿no?, del acto comunicativo, que es una teoría muy abstracta, ¿no? Tenemos ese del emisor, el receptor, ¿no?, un mensaje que va por un canal. ¿Y quién es el emisor y el receptor? Bueno, pues el que hable y el que escuche, ¿no?, o el que escriba y el que lea, ¿no?, o los interlocutores. Y parecen una gente así, parecen como, no sé, algo muy idealista, ¿no?, diría Platón, ¿no? Son figuras ahí que no son nadie, ¿no?, que están ahí en un limbo y que aparentemente están en un nivel de igualdad. Todas esas imágenes, el modelo de Jacobson y de Bühler y todos estos modelos comunicativos siempre son horizontales, ¿no? Supone que emisor y receptor están a la misma altura. Claro, realmente nosotros vivimos en sociedades desiguales, ¿no?, desiguales internamente y también internacionalmente, por decirlo así. Y entonces es algo muy importante el tema del poder en la comunicación. Es algo que muchas veces no se quiere tratar porque alguna gente piensa, pues eso es política o no sé qué, yo hago filología y no hago política y no me meto en esas cosas de los poderes, ¿no? Eso es demasiado, no sé, radical o crítico o yo qué sé, ¿no? Pero realmente el poder juega un papel fundamental en la comunicación. La comunicación suele ser en muchos casos desigual, ¿no? En la vida cotidiana a muchos niveles es desigual. Hay estructuras como por ejemplo las relaciones de género, las relaciones económicas, las relaciones de la periferia con el centro, de la ciudad con el campo, de los países pobres con los países ricos. Todo eso va creando desigualdades, ¿no? Y nosotros también como enseñantes de español tenemos que darnos cuenta de bueno, qué lugar, ¿no?, ocupan los países hispanohablantes dentro de esas relaciones de poder internacional, ¿no? Nosotros pues tenemos eso, ¿no?, toda una América Latina que habla español, excepto los países como Brasil y tal, que es una zona que normalmente llamaremos el tercer mundo, ¿no?, tradicionalmente, y España también dentro de Europa pues ocupa ese sur de Europa, ¿no?, esos países más pobres de Europa de alguna manera, ¿no?, y eso pues afecta mucho a esa comunicación con nosotros, ¿eh? La relación es muy desigual. No podemos imaginar que nos están hablando de tú a tú. Hay muchos estereotipos que son estereotipos fundamentalmente despreciativos o despectivos sobre los hispanohablantes, ¿no?
Eso no viene porque le moleste a la gente que usamos el verbo ser o estar, sino viene por nuestra situación económica, ¿no? Aparentemente la gente que estudia español, que viene de países más ricos, se van a países que consideran más pobres, ¿no? Consideran a ese nivel inferiores, ¿no? Entre comillas, todas las comillas que queráis. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros pues, nos vamos a ver confrontados a estereotipos muy negativos. Los estereotipos, en el fondo, son como no proceden de la percepción real de las sociedades, sino que son casi como escalas de valores, ¿no?, que tenemos en la cabeza, pues en el fondo son muy ideológicos, ¿no? Y entonces, pues hay, bueno, una serie de, no sé cómo llamarlo, de dualismos, ¿no?, que están en juego todo el tiempo en ellos, ¿no? Es curioso que además muchos de esos estereotipos que aplicamos a países también nos lo encontramos después dentro del propio país asociado a grupos, ¿no? Por ejemplo, al tema de hombres y mujeres en el patriarcado, ¿no? Muchos de ellos incluso se pueden comparar, y a mí, por ejemplo, me interesa mucho ese tema, ¿no? Y, por ejemplo, hay una oposición, ¿no?, por ejemplo, muy importante entre lo que llamaríamos el mundo racional y el mundo emocional, el mundo racional y el mundo irracional, ¿no? Entonces, lo racional está arriba, lo irracional está abajo, ¿no? Los seres humanos somos racionales, los animales no, ¿no? Y dentro de los seres humanos también, ¿no?, pues en el patriarcado el varón ha ocupado el papel racional, por eso las facultades de ciencias están llenas de hombrecitos, ¿no? Y la parte irracional, supuestamente emocional, ¿no?, que sería el otro lado, pues estaría ocupado por la mujer, ¿no? La mujer sería emocional, estaría preocupada por el amor y no sé qué, mientras el hombre estaría ocupado por grandes planes, ¿no?, de planificación de cosas y tal. Por eso los hombres pues ocuparíamos el poder político, ¿no?, seríamos los mejores gestores de una sociedad porque somos muy racionales, ¿no? Bueno, pues esa racionalidad y irracionalidad tan absurda en el caso de los géneros, evidentemente, también lo es a nivel de los países, pero funciona un poco igual, ¿eh? Los países pobres son países donde uno se lo puede pasar muy bien, divertirse mucho, correrse grandes juergas, donde hay mucha música, mucho ritmo, mucho no sé qué, ¿no? Y todo eso alude al mundo no racional, ¿no? Mientras que ya para hacer uno sus buenos estudios y ser un buen profesional, pues se va al norte, ¿no? Y allí en los países del norte es donde le van a dar las buenas clases de astrofísica y de matemáticas y tal, como tiene que ser, ¿no? Y entonces esa dualidad, por ejemplo, está presente, precisamente por ocupar nosotros, los hispanohablantes en general, ¿no?, este lugar en esos estereotipos, ¿no?, sobre el mundo hispánico, ¿no?, que habla español. Entonces encontramos, por ejemplo, eso, ¿no?, referencias a, bueno, a la diversión, ¿no?, aquí, a la posibilidad de pasárselo muy bien, ¿no?, de disfrutar mucho, pero disfrutar de una manera banal, ¿no? Es decir, y luego ya volverán ellos a su país y ya se pondrán otra vez serios. Lo que pasa es que han tenido un pequeño desahogo, ¿no?, por aquí y tal, y luego ya se ponen más seriecitos y tal. Y también, bueno, si os fijáis, es un poco lo que pasa pues con todos los, no sé, los estereotipos sobre violencia, ¿no?, sobre cosas de tipo truculento, sangriento y tal, asociadas al sur, ¿no? Las navajas, las peleas, ¿no?, la tauromaquia, por ejemplo, ¿no?, también, es algo completamente irracional en ese sentido, ¿no?, y mucho más vista desde fuera y desde el norte, ¿no? Y entonces, pues evidentemente nosotros, los hispanos, haríamos esas cosas tan horribles, ¿no?, matar toros allí, bañarnos en sangre, no sé qué, y todo eso vendría porque es nuestra mentalidad, ¿no? Tenemos esa mentalidad, tenemos esa forma de ver las cosas. Así que el primer trabajo, creo que introduciendo el tema de cultura española, ¿no?, cultura asociada, ¿no?, a la lengua española, y si estamos en España, centrándonos en España, sería fundamentalmente desmontar estereotipos como primer paso, ¿no? Desmontar estereotipos que, pues a la base de discursos así buenistas, ¿no?, no pienses eso es una cosa poco racista, ¿no?, a ver si mejoras, no seas así, no, esas cosas pues van, ¿no?, a entrar por un oído, van a salir por otro, como se dice, porque la gente va a decir, bueno, bien, ¿no?, pues sí, a lo mejor soy un poco racista, pero bueno, tampoco soy tanto, ¿no? Eso no es el tema, ¿no? El tema es fundamentalmente explicarle que lo que aquí estamos llamando costumbres españolas, por ejemplo, ¿no?, en los tópicos,
son sistemas de comunicación. La gente lo está haciendo o no en función de que consiguen cosas con eso. Y las cosas que consigue no son tan distintas de las que consigue cualquier otro ser humano en otro momento, ¿no? Es el acercamiento, el hacerse entender, el negar, el afirmar, el conseguir algo que te interesa, ¿no? Pero es nuestros códigos, ¿no?, para conseguir todas esas cosas. Así que no son las reacciones automáticas y encima de unos seres irracionales estos, ¿no?, los latinos, esos que aparecen por ahí en las películas, sino que precisamente es algo que tiene el mismo sentido que tiene en su país otras cosas que ellos sí hacen, por otro lado, ¿no?, y que aparentemente no se parecen en nada, pero como instrumentos son muy parecidos, ¿no?, como instrumentos comunicativos. Entonces, esa es la primera cosa. Hay que evitar también eso, ¿no?, el hecho de estar nosotros en una posición de inferioridad, de alguna manera, económica, ¿no?, respecto a nuestro interlocutor, pues evitar, pienso, es fundamental, las concesiones a los tópicos del turismo y tal, ¿no? El que manda, el que tiene el poder, se puede permitir el lujo siempre de no ser, de que no le contradigan, ¿no?, de que no le lleven la contraria. Y también pues se espera, ¿no?, que las personas de los países que reciben a personas de países más ricos pues intentan no darle demasiadas, no sé, demasiadas sorpresas, ¿no? De alguna manera refrendar, ¿no?, que sí, que tienen razón, que no estaban equivocados, ¿no?, quizá con algún dato más, ¿no?, pero no nos atrevemos muchas veces, ¿no?, desde los países más pobres a llevarles la contraria, ¿no? Entonces eso es algo que hay que hacer. Bueno, aprender un idioma, meterse en una cultura es una aventura, ¿no? Es una aventura personal, una aventura de enriquecimiento personal, y eso evidentemente no es tampoco un camino fácil, ¿no? No todo ya lo sabía, ya me lo imaginaba, va a haber sorpresas, ¿eh? Como la gente de pronto que descubre desde las lenguas, no sé, anglosajonas el subjuntivo, ¿no? Y dice, oh, no sabía que había esto, qué horror, ¿no? Bueno, pues nada, hijo, eso es lo que es aprender un idioma, ¿no? Vas a tener que llevarte alguna que otra sorpresa, ¿no? Precisamente lo que tú tienes que tener es un talante, ¿no?, pues abierto, ya que eres una especie de explorador en este momento de la vida, y no va a estar todo el camino ya allanado, ¿no? Hay cosas que no te imaginabas. Entonces, bueno, contradecir a la gente, ¿por qué no? Los españoles, por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? Bueno, pues mucha gente no le gustan los toros en este país, la mayoría de la gente no le gustan, incluso. O sea, que significa seguir presentando la tauromaquia como un modelo, como un reclamo de lo español, que significa seguir pintando toreros en los cursos de idiomas y en las portadas de los libros, ¿no? Pues eso evidentemente es no llevarle la contraria al estudiante, ¿no? Decirle, sí, sí, bueno, es verdad, ¿no?, aquí hay toreros y tal. El otro día encontraba en un libro de Julio Borrego y otros autores que se llama Así es, el español básico, de la Universidad de Salamanca, pues de pronto 6 personajes, ¿no?, que se supone que interactúan, y cada uno es de un país. Así que hay una mujer de Inglaterra que se llama Margaret y es ama de casa. Y dicen cuál es su bebida, y su bebida es el té, ¿no?, evidentemente. Luego de América, de Estados Unidos, hay un personaje que es actor, ¿no?, precisamente, claro, y se llama Ronald, ¿no? No sé si era Reagan o no, pero bueno, Ronald, y actor, y bebe Coca-Cola, ¿eh? Y después hay un alemán que se llama Helmut, que bebe cerveza, ¿no?, y es economista, ¿no? Y luego hay un francés que se llama François, que es agricultor y bebe coñac. Claro, tendría que beber vino a lo mejor, pero como el vino lo vamos a quedarnos nosotros, le pusimos coñac, ¿no? Y luego hay, por fin, el español. ¿Cómo se llama el español? Leopoldo. ¿Qué bebida? ¿Qué bebe? Vino, ¿no? ¿Y cuál es su profesión? Torero, ¿no? Así que tenemos un actor americano, un economista alemán, un agricultor francés, una ama de casa inglesa y un torero español, ¿no? Yo creo que hay más bomberos que toreros en este país, ¿no? Si se quiere coger una profesión, podría haber sido bombero, porque seguro que hay muchísimo más gente dedicada a eso que a torero, ¿no? O neurocirujano, ¿no? Incluso creo que toreros. Así que, bueno, ¿a qué viene traer el torero, ¿no?, a este sitio y luego a hacer diálogos entre el torero y el economista alemán? Bueno, pues viene a no llevarle la contraria, ¿no?, a lo que espera encontrar a alguien que ya tiene una imagen hecha de qué es este país, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, es decir, llevar, bueno, de pronto no hay toreros,
¿Dónde está el torero? Pues no está, ¿no? ¿Por qué no está? Pues porque, no sé, también hay trapecistas, ¿no?, en Alemania, ¿no?, y no has puesto un trapecista, porque yo por qué voy a poner un torero en España especialmente, ¿no? Y bueno, esa sería una cosa, creo que es bastante importante, ¿no? También en otro libro encontraba, en un libro también de español como lengua extranjera, por ejemplo, en una de las primeras lecciones, ¿no?, hay que unir preguntas con respuestas correctas, ¿no? Y una pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de la lengua española? La respuesta correcta, buscando por allí, es palabras como siesta, fiesta, etc. Me gusta cómo suenan y lo que significan, ¿no? Bueno, pues evidentemente no, eso yo creo que un poco hasta a nivel personal da un poquito de grima, ¿no?, de sensación, un poco de molestia, ¿no?, a una persona de aquí, porque es precisamente eso, ¿no?, siesta y fiesta, ¿eh? Aparte de que hay por ahí un montón de camisetas en el barrio Santa Cruz, ¿no?, siesta, fiesta, ¿no?, y una línea así que las une, como diciendo, paso de la siesta a la fiesta, de la fiesta a la siesta, ¿no? Y esa es mi vida en España, dormir y celebrarlo, ¿no? Es que además implica eso, ¿no?, dormir, es decir, nada de trabajo, nada de racionalidad, nada de actuar, ¿no?, y fiesta, ¿no?, que es en sí mismo, tal como además se entiende desde fuera, pues precisamente no, una cosa así, porque pues, seguramente las fiestas aquí no son solamente un momento para, no sé, volverse totalmente frenético, ¿no?, sino que también las fiestas son a nivel comunicativo pues formas de unión, ¿no?, formas de comunicación de una comunidad, formas de sentir de alguna manera que uno forma parte de un pequeño grupo, ¿no?, en una ciudad, en un pueblo, ¿no? Y eso quizás ni siquiera ahí en esa palabra fiesta está incluido, por supuesto, está incluida la fiesta esa ¿no?, el despiporre, como dirían, ¿no?, de divertirse, de emborracharse y punto, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que creo que, digo, es un poco el caminito, ¿no?, hacia el conocimiento de la cultura. Primero, enfrentarse a la barrera de los estereotipos, desmontarla, ¿no?, y acercarse a las cosas. Ver eso que las llamadas costumbres españolas no esconden una forma de ser, de una mentalidad, sino unos sistemas mucho más dinámicos y mucho más ricos de comunicación. Tenemos también, bueno, entonces, una vez que hemos pasado eso, el trabajo, que también ya se podría empezar a anunciar en los propios textos, ¿no?, porque en el fondo el texto estaría acompañado siempre de ese marco, es precisamente todos esos sistemas de comunicación que hay en esa sociedad, a lo que estamos llamando genéricamente cultura, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a presentar, al mismo tiempo que presentamos textos orales, pues presentar textos, ¿no?, de otra manera que también están en esa sociedad. Textos no verbales, ¿no?, textos corporales, textos gestuales, textos basados en el tiempo y muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los textos gestuales, el lenguaje no verbal, ¿no? Me parece fundamental porque, bueno, sabemos ya hoy que mucha de la información que nos transmitimos en la conversación es una información no verbal, ¿no? Los especialistas en marketing y toda esta gente que intentan fabricar un poco así, pues especialistas en vender, en relaciones públicas y tal, pues incluso adjudican al lenguaje no verbal un peso mayor incluso que al lenguaje verbal en cuanto a la imagen que transmitimos, ¿no? Lo que podríamos llamar la función esta que diría Jacobson, la función emotiva, ¿no?, donde uno se retrata, donde el emisor se representa a sí mismo, ¿no? Pues en esa función el lenguaje no verbal ocupa un papel fundamental, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues presentar esas cosas, ¿no? En el fondo sería presentar textos orales en su contexto real, porque la realidad es así, ¿no? Nosotros, ¿cómo comunicamos? Comunicamos en la conversación, ¿no? Ese es el verdadero marco comunicativo. En la frasecita esa famosa, ¿no?, donde le podemos incluso luego cambiar el verbo y ponerlo en pasado o en futuro, esa frase descontextualizada es una abstracción, ¿no?, que hacemos en función de nuestra dependencia del mundo de la escritura, ¿no? Ha sido la escritura la que ha creado la ficción de que yo puedo escribir algo y no me interesa a quién lo va a leer, ¿no?, en qué momento lo va a leer, qué le ha pasado mientras lo lee, ¿no?, e incluso que no tiene datos de mí y tampoco hace falta, ¿no? El emisor y el receptor se ocultan en la escritura y el propio texto de pronto deslumbra solo, ¿no? Pero eso es una ficción. Nosotros siempre nos comunicamos cara a cara, nos tenemos que ver para hablar, ¿no?
Y si nos vemos es precisamente por eso, porque estamos comunicando también de otras muchas maneras, ¿no? De hecho, en los momentos importantes donde le damos realmente un peso fundamental a la comunicación, pues siempre preferimos vernos, ¿no? Eso de esto no te lo puedo decir por teléfono, ¿no? Mejor nos vemos. No es porque eso, no porque el teléfono está pinchado y tal, ¿no? Sino porque realmente yo tengo que ver la cara que pone mi interlocutor. Y también en los gestos que yo le vaya haciendo, él va a captar cosas que yo no estoy muy seguro que va a percibir solamente en el mensaje verbal. O sea que ahí hay muchos elementos, ¿no?, comunicativos que están presentes. Y como todo elemento comunicativo es arbitrario, no hay códigos naturales. Es decir, que el lenguaje de los gestos va a ser un lenguaje que va a cambiar de una cultura, estamos llamando así, ¿no?, a este bloque comunicativo, de una cultura a otra. Es decir, que va a haber gestos, movimientos y, no sé, reacciones también a los mensajes de los otros que no están previstos, ¿no? Entonces, no son universales. Posiblemente el estudiante se encuentre con gestos, con formas de reaccionar que no está acostumbrado, ¿no? El problema con estas cosas es que nosotros normalmente no pensamos en este mundo no verbal cuando pensamos en la comunicación. Nos hemos centrado mucho por la escuela y muchas más cosas en estudiar la comunicación siempre como cosa oral, ¿no? Entonces realmente no pensamos en la importancia de lo no oral, no directamente oral, en lo comunicativo. Entonces cuando no pensamos en una cosa, pues no la vemos, ¿no?, directamente. Es decir, que, por ejemplo, pues un estudiante de otro país, de otra cultura, va a venir aquí y entonces lo que va a hacer es interpretar todas estas señales desde sus propios códigos, ¿no?, directamente. Porque como eso aparentemente es universal, es decir, eso no es nada, ¿no? Como mucho dice, estos son gestos automáticos, estos son cosas emocionales, directas, ¿no? Todos hacen esto, ¿no?, siempre que alguien se asusta o siempre que alguien está contento, hace esto, y no se plantea que eso pueda variar de una sociedad a otra, pues por lo tanto no lo va a atribuir a un error comunicativo, lo va a atribuir de nuevo, ¿no?, a una mentalidad de la gente de ahí. Es decir, que si de pronto no recibe el saludo que espera encontrar, no va a decir, ah, qué curioso, los españoles no se saludan de esta manera cuando se encuentran de esta forma, ¿no?, sino que va a decir, hay que ver cómo son, no saludan, ¿no? Y no saludan quiere decir que son maleducados, ¿no? Entonces inmediatamente aparecen ahí todos los personajillos de la historieta del estereotipo y dicen, claro, es que son, ¿no?, un poco brutos, ¿no? Es que ya se sabe, es que esta gente, como los saques de las peleas y de las cosas, ellos así muy finos no son. Entonces, bueno, pues inmediatamente, ¿no?, acuden y todo eso más o menos se completa de alguna manera nebulosa de nuevo en la historia de la mentalidad, ¿no? Pero claro, realmente ahí hay información, hay cosas, ¿no? Y es, bueno, un trabajo bastante complicado, ¿no?, porque cuesta trabajo, ¿no?, hacer eso. Yo creo que todavía la gente tiene, bueno, incluso los que enseñan estas cosas, automáticamente, ¿no?, tendemos a interpretar desde nuestras claves, a olvidarnos a veces durante unos momentos que todo eso tendríamos siempre que pasarlo por el tamiz comunicativo-cultural, ¿no? No sé, yo ahora he estado dando clases a estudiantes norteamericanos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, lo cuento así como una cosa real. Yo, por ejemplo, pues, veo entrar de pronto, ¿no?, bastante por las mañanas estudiantes en clase que no saludaban, ¿no? Llegaban y se sentaban, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo no saludan, no? Los estudiantes chinos sí saludaban, pero los americanos no. Entonces yo decía, pues qué mal educado, ¿no? Y entonces esta gente, ¿por qué no saludan, no? ¿Por qué les pasa? Claro, no es que no les pasa nada, a nadie le pasa nada, no hay sociedades malditas, ni malas, ni carentes, ni nada, ¿eh? Todas las sociedades son más o menos iguales. Tampoco hay sociedades de malajes y de buena gente, ni nada, igual que no hay sociedades de psicópatas y otros. Ojalá, ¿no?, el mundo estuviera repartido así. Todos los psicópatas a Bélgica, así cuando no quiera tener contacto con los psicópatas, pues no ir a Bélgica. Todos los maleducados a Luxemburgo, ¿no?, si caben. Y entonces, claro, así estaría el mundo muy claro, pero no es así, ¿eh? En esos países, en todos, en el nuestro, en todos, hay de todo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no es que les pase nada a los americanos, ¿no?, como bloque, sino que ahí, evidentemente, hay códigos, ¿no?, que yo tengo que interpretar.
Hay situaciones, hay contextos donde funciona una cosa o no, o se hace o no se hace, ¿no? Ellos, por su parte, pues me comentaban en clase que veían a los españoles a veces pues poco educados y mal educados y tal, porque, por ejemplo, no sonreían cuando se encontraban con gente por la calle que no conocían. O sea, ellos a lo mejor pues, se podían encontrar con alguien y cruzarse una sonrisa, ¿no? Y las mujeres sobre todo decían pues, que aquí no se podía hacer eso porque inmediatamente la gente entendía, ¿no?, que esa sonrisa quería algo, ¿no?, implicaba algo. Entonces, bueno, hay un código ahí, es decir, nosotros no es que seamos más serios ni nada, ¿no?, sino que funcionamos de otra manera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, es decir, explicarles, ¿no?, a la gente, incluso pues, de la manera más dinámica, más interactiva, haciendo en clase representaciones, viendo películas, haciendo muchas cosas que se puedan ver en 3 dimensiones, que no sea el texto, ¿no?, pues explicarle cómo funciona, ¿no?, realmente qué es el acto conversacional, ¿no?, todas las cosas que implica. También, bueno, otras muchas cosas, ¿no?, los acercamientos, las distancias, eso que se llama en estos terrenos la proxémica, ¿no?, a qué distancia me sitúo, a qué no distancia, cómo me acerco, no me acerco, qué partes del cuerpo puedo tocar de una persona, en qué momentos, en qué circunstancias, lo que se llama la áptica, ¿no?, que es la posibilidad pues, de darle a otra persona en el hombro, o besarla o no besarla, ¿no?, y todo eso que son códigos que una persona aprende, ¿no?, aprende cuando forma parte de una sociedad desde pequeñito. Poco a poco se va dando cuenta de cosas y es lo que hace que yo pueda pues, darle un beso en la frente a un niño, pero no al decano de la Facultad de Filología cuando me lo encuentre, ¿no?, porque si le doy un beso en la frente, pues eso, ¿no?, es un poco extraño y implicaría pues, que lo conozco de algo muy importante o que lo considero un pobre hombre, ¿no?, y le doy un besito para que se vaya contento, en fin, tendría connotaciones, ¿no?, connotaciones que serían distintas. Entonces, por eso, todo eso lo he aprendido, igual que he aprendido a hablar, ¿no?, y eso es lo que habría que transmitir, ¿no?, qué peso tiene cada cosa en cada sitio. También, por ejemplo, evidentemente el mundo de las miradas, lo que se llama la oculésica, el mundo del tiempo, que es muy interesante, sobre todo es muy interesante para las personas que se dedican de alguna manera, quieren utilizar esa lengua en el mundo de la negociación y todo ese tipo de cosas, cuando se entra en materia al estar con alguien, cómo de rápido se pasa a las cuestiones importantes de la conversación, cuánto tiempo se le concede a los preámbulos, a conocerse. Bueno, eso cambia mucho, ¿no?, de un sitio a otro. Y si la gente, ya digo, no lo tiene en cuenta, pues inmediatamente dicen, ¿por qué me da tantos rodeos?, ¿no? Porque siente como demasiado rodeo, ¿no?, lo que en esa cultura es el tiempo casi obligatorio para entrar en materia, ¿no?, o al contrario, ¿no?, ¿qué prisa tiene?, ¿no?, llega, para que llevarse lo suyo y se va, ¿no?, y no has perdido ningún tiempo aquí conmigo, ¿no? Y también se puede leer en unas claves muy negativas, ¿no? En el fondo, ya digo, lo que provoca todo esto son los famosos fracasos comunicativos, ¿no? Y en el fondo estarían todos basados en una cuestión comunicativa, una cuestión de códigos, o sea, de aprender lenguajes, ¿no?, aprender lenguajes que estarían ahí en marcha. Y, bueno, dentro de todo ese ámbito, ¿cómo trabajar? Yo creo que hay que trabajar en algo que todavía está por hacer. Nos queda mucho por hacer en el mundo nos queda mucho por descubrir, le queda mucho por descubrir en general a la gente que se dedica a estas cosas, a los que se dedican a la cinésica, a la proxémica, a la oculésica, le queda muchísimo trabajo y encima nos queda a nosotros, como gente que aplicamos eso al mundo de la enseñanza, pues también muchísimo, ¿no? Entonces, evidentemente ahí todavía tenemos mucho que investigar, pero yo creo que el trabajo no va por asociar mensajes a significados directamente, ¿no?, sino siempre no perder de vista el tema del contexto, el tema de la situación. Yo entiendo que incluso en el lenguaje oral la situación, el contexto, es el que de verdad le da un significado a un mensaje, ¿no? Como se dice en los libros todo de pragmática, ¿no? No trabajes tanto, puede ser una crítica o puede ser un elogio, depende de en qué circunstancias se hace, ¿no? El jefe que le dice al trabajador que se lo encuentra medio dormido, no trabajes tanto, pues evidentemente le está criticando, ¿no? El que se lo dice al trabajador que son las 10 de la noche y todavía está allí con el ordenador, pues tiene otro sentido, ¿no?
Entonces, evidentemente, la frase no ha cambiado, lo que ha cambiado es el contexto y la frase ha adoptado entonces un sentido u otro, ¿no? Bueno, pues igual con estas cosas, ¿no? Darle un beso en la frente a no sé quién no significa nada, sino que depende del contexto, ¿no? En ese sentido, el decano y yo formaríamos un contexto en ese momento, una serie de relaciones y tal. Esos contextos se han estudiado bastante, tienen que ver pues, con el contexto situacional, ¿no? Dónde estamos, qué sucede alrededor, tiene que ver con el contexto interpersonal, ¿no? De qué nos conocemos, qué puestos ocupamos, si somos hombres, mujeres, jóvenes, viejos, qué relación mantenemos entre nosotros dentro de las grandes categorías de nuestra sociedad. Y también tendría que ver, claro, evidentemente, pues con un contexto interno, textual, que hemos dicho antes, ¿no? de qué hemos hablado antes, ¿no? De qué temas son los que ya han surgido, y entonces también eso modifica, evidentemente, lo que se está haciendo. Así que sería, en el fondo, pues volver a las bases de la lingüística funcional, ¿no? Que dice que un mensaje pues, es una función dentro de un contexto. Así que ese contexto, ese marco, ¿no? Es el que no habría que olvidar. Así que nosotros podemos hacer muchas cosas, mirar a los ojos, dar la mano, besarnos, acercarnos, alejarnos, arquear las cejas, a todos los niveles que queramos, ¿no? Y eso en sí mismo no tendría siempre el mismo significado, sino que primero tendríamos que hacer pues, una especie de panorama de los contextos, ¿no? Los contextos que hay en esa sociedad. Por ejemplo, ahora me encuentro pues, en un funeral, ¿no? Y evidentemente pues, tengo que hacer una serie de cosas. Ahora me encuentro yo como hombre hablando con una mujer, ¿no? O ahora me encuentro yo como hombre mayor hablando con una mujer más joven, o al revés, ¿no? Y entonces todo eso evidentemente son cambios de contexto, y es donde las cosas funcionan de una manera o funcionan de otra, es decir, adoptan al final un significado u otro. Así que yo creo que esto de la cultura no es un broche extra, ¿no? Que se le coloca a los cursos de idiomas, sino una parte fundamental. Es lo que de verdad le da sentido a conocer una sociedad, a aprender un idioma, en el fondo, ¿no? Y es lo que además hace que la gente, en el fondo, se interese por esta cosa que se llama aprender idiomas, ¿no? El poder llegar un día no solamente a hablar bien, como un hablante nativo, se dice, ¿no? Una lengua, sino también a desenvolverse y a entender todo ese mundo que está a su alrededor en el momento en que se interna en una comunidad que habla esa lengua. Y bueno, pues eso es lo que quería contaros. Entonces, si os parece, pues hablamos ahora, hacemos un debate, si hay preguntas o lo que queráis. Gracias. Antes que nada, enhorabuena, porque yo vengo de la escuela. Cuando Pablo me dijo que viniera, que estaba hablando con vosotros, que me lo dijo ayer, fue una cosa sin de buena manera. Y la verdad que saltan muchas dudas, ¿no? Porque vosotros imagináis un centro, y os pongo un poquito en situación. Mi centro tiene 400 alumnos. De esos 400 alumnos hay 200 que son extranjeros, de un 50%, de 32 nacionalidades, y en ningún momento, en ningún lapso del tiempo, el que llevamos nosotros recibiendo alumnos de este tipo, nadie nos ha dicho en la consejería, en ningún sitio, cómo tenemos que trabajar con este alumnado. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con este alumnado en cuanto a la cultura, en cuanto a la lengua, en cuanto a su formación? Pues son alumnos distintos, son alumnos diferentes. Entonces, ¿cómo tratáis de trabajar con estos alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las escuelas como la nuestra? A día de hoy, yo llevo ya 15 años de director de un cole, y a día de hoy nadie nos ha evaluado, nadie ha venido y nos ha dicho, oye, enhorabuena, lo estáis haciendo bien, oye, lo estáis haciendo mal. Sí, la situación ha ido avanzando, y como decía Felipe, la nave va, y mientras no haya problemas, pues no hay problemas. Y la verdad que me alegro enormemente de haber venido a la charla, porque es que hacemos mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros, lo que es trabajar y enseñar la lengua por inmersión es una realidad. Pero es que no enseñan la lengua, enseñan las costumbres, enseñan la cultura, enseñan la forma en la que nosotros nos tratamos, nos relacionamos con los demás. Entonces, eso estamos nosotros haciendo con los alumnos, con los niños. Salta las tapias de la valla del cole, y también lo hacemos con los padres. Es decir, estamos creando un sistema, estamos creando
una forma de relacionarnos con unas familias que vienen de afuera, que en un principio iban a ser transeúntes, porque normalmente son extranjeros que vienen aquí, que son inmigrantes, pero con el paso del tiempo de transeúntes pasan a residentes. Y van cogiendo y van formándose en nuestra propia cultura, en nuestra propia identidad. Había un programa que ya lo quitó la consejería, que se llama Mantenimiento de la Cultura de Origen, cosa que a mí me parecía que era una aberración, porque tú no podías mantener la cultura de origen con una cosa ahí aparte. Y estamos nosotros ahora con nuestros programas, nuestros proyectos, intentando fortalecer esa cultura que tienen ellos, que la traen, y fortalecer ese idioma, aunque sean peruanos, colombianos, lo que sea, tienen su propio idioma, ¿no? Y hay muchos proyectos que hacemos que reforzamos eso. Ahora tenemos uno que es Arroz Chef, que a través de la cocina estamos intentando que ellos, bueno, pues valoren lo que es su propia identidad. Y eso es lo que es básico, ¿no? Lo que es básico en la enseñanza, ¿no? Que ellos mantengan su propia identidad. Y de ahí distinguen y se meten en nuestra propia cultura. El doctor hablaba de los estereotipos españoles, que después se dan cuenta que no son tantos, ¿no? Y tienen más estereotipos los propios autóctonos nuestros, que no conocen al otro, que los que nos vienen de fuera y están con nosotros. Y del estereotipo vienen al estigma. Y esa es otra historia que ya hablaremos más adelante, si no sigo hablando muchísimo. Y no sé una pregunta, hace casi una disertación. No, pero yo, vamos, yo no conozco tu terreno de trabajo, ¿no? Porque es la enseñanza, la educación, ¿no? De gente joven y tal, y de niños y eso. Y claro, yo sobre todo el enfoque era sobre el tema de la enseñanza de lenguas, ¿no? Como enseñanza ya pues un poco imaginando a personas que voluntariamente, ¿no? Se deciden a desplazarse a un sitio para aprender y tal. Pero eso hay cosas que son, claro, comunes, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, el tema de los estereotipos sobre los otros, ¿no? En relación a ese tema que planteaba yo un poco del poder, ¿no? Claro, la gente que puede venir aquí, pues dices tú, no tienen tantos estereotipos a lo mejor con los españoles o se diluyen antes, ¿no? Que los estereotipos que los españoles de pronto pueden tener sobre ellos, ¿no? Claro, ¿qué papel ocupan, ¿no? En realidad en el mundo de la emigración, ¿no? De las relaciones emigración y metrópolis, ¿no? En este sentido, cada uno, ¿no? Es decir, ahí en ese momento los españoles tienen la posición de fuerza, ¿no? Son gente que viene a trabajar aquí, ¿no? Y por lo tanto podemos volcar sobre ellos muchos más estereotipos, ¿no? Con la gente más rica no solemos tener tantos estereotipos, a lo mejor tenemos fascinaciones o también tenemos alguna peliculilla por ahí, pero no son tan graves, ¿no? Un turista español que va a Suiza se porta muy bien, ¿no? Va por ahí diciendo que esto está muy bien, esta gente tiene muchísimo dinero, ¿no? Y también puede tener por ahí la cosa de que si los suizos hacen relojes y comen fondue, pero bueno, eso no es tan grave, ¿no? Reloj está bien, ¿no? Y la fondue también está bien. O sea, cosas irracionales y locas y tal y peligrosas no hacen los suizos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque Suiza es más rica, ¿no? En principio nos vamos ahí un poquito cortados, ¿no? Vamos pidiendo permiso para entrar en esos países. Así que yo creo, claro, que evidentemente en el contexto de la inmigración son la gente del país de acogida los que tienen los estereotipos más fuertes y más violentos contra los que llegan, ¿no? Porque ocupan en ese momento, en teoría, ¿no? El papel más abajo, ¿no? Al no tener todos esos derechos. Pero también hay una cosa muy importante que también creo que dices tú, bueno, nadie viene a decirnos cómo trabajar sobre esto, de alguna manera, ¿no? Que es estos especialistas, ¿no? O esta especialidad que tendría que haber sobre el ámbito cultural, ¿no? ¿Quién se podría especializar en esto? ¿De dónde salen los especialistas de esto, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la enseñanza de español como lengua extranjera, ¿dónde nos documentamos sobre este tema de la cultura? ¿Qué nos tendríamos que preparar? ¿Qué tipo de estudios tendríamos que hacer, además de hacer estudios lingüísticos, además de aprendernos la lengua española y saber cómo explicarla? ¿Qué más, ¿no? Bueno, pues ahí todavía hay un vacío, ¿no? Normalmente, yo me acuerdo hace muchísimos años, ¿no? Que había eso que era el profesor nativo, ¿no? El profesor nativo de español era un español que vivía en un país por allí y que si más o menos así sabía un poquito hablar, pues podía conseguir clases de español, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaba español, ¿no? Entonces había mucha gente que decía, no, voy al profesor nativo, ¿no? Pero esa persona a lo mejor no sabía explicar, ¿no? El español, porque una cosa es hablar una lengua perfectamente y otra poder explicarla, por supuesto, ¿no? Bueno, pues eso se ha ido quitando ya porque han ido apareciendo muchísimos cursos de todos los niveles, ¿no? Académicos, universitarios y de otros tipos, de formarse como profesor de L, ¿no? Pero sobre el aspecto cultura,
cómo formamos a los profesores de L, ¿no? Ahí estamos todavía tirando un poco, creo, del ciudadano nativo, ¿no? Bueno, esta persona puede dar cultura, ¿no? Sabe la lengua y la cultura la puede dar porque es, no sé, ciudadano nativo, ¿no? Practicante de la cultura nativo, ¿no? Pero claro, esa persona no se ha puesto a reflexionar sobre su propia cultura, ¿no? Se encuentra de pronto con una serie de códigos, ¿no? De mensajes ya formados, muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Los estereotipos. Puede ser que entren dentro factores de tipo, pues no sé, ¿no? Patriótico, nacionalista, donde sienta de pronto que sería una inseguridad, una fragilidad, ¿no? Contar que su país vive tensiones o que vive conflictos o que hay gente que no le gusta una cosa, ¿no? Da como una sensación de fortaleza, que los españoles somos así, ¿no? Y todo el mundo es así, sí, sí, ¿no? Y vuelve otra vez al estereotipo de la mentalidad española también, ¿no? Sigue jugando con eso, intentando ponerla lo más digna posible, ¿no? Pero es porque falta todavía, claro, una reflexión, ¿no? Sobre los contenidos culturales, ¿no? Por ejemplo, puede ser muy interesante que toda la gente que forma a profesores de español formen, ¿no? En cultura española. Y cultura española no es un resumen de la historia de España y Ortega y Gasset y Giner de los Ríos y no sé qué, la República, la Restauración, sino cultura española sería enseñarles estos códigos comunicativos, o sea, planteárselos, ver hasta qué punto está desarrollada toda esa investigación, aplicarlo al país, ¿no? Y ver cómo se podría eso transmitir a otra gente. Así que creo que ahí hay un terreno importante, ¿no? Diríamos, bueno, esto es mucho para un profesor de lengua, ¿no? Ahora, después que se ha tenido que aprender la lengua, ahora se tiene que meter en esos terrenos. Pero es porque realmente nosotros tendríamos que ser especialistas en comunicación, ¿no? En comunicación humana. Nosotros también hemos hecho esa abstracción a través, ya digo, de la escritura, de decir, bueno, yo nada más que la lengua, ¿no? Es que la lengua está en vivo, ¿no? Está en contexto, ¿eh? Habías quitado la mitad de la comunicación humana en el fondo dentro de una conversación, vas a tener que incluirla, ¿no? Tendríamos que volver un poco a esa lingüística antigua esta, donde la gente, no sé, los etnólogos estos, ¿no? Que a la vez que explicaban cómo era la lengua de los indios también hacían un poquito noticias, ¿no? Decían sobre cómo era su forma de vida, su forma de alimentación, ¿no? Todo eso en la época de Humboldt y esta gente, ¿no? Antes de que apareciera Saussure, pues hacía, ¿no? Normalmente, ¿no? Era un poco medio lingüista, medio etnólogo, ¿no? Decían. Bueno, pues también tendríamos que volver un poco a la etnología, así, en ese sentido, ¿no? A la teoría de la cultura, ¿eh? Y no olvidar que en el fondo, al hablar del lenguaje, estamos hablando de la punta del iceberg, ¿no? De un mundo comunicativo mucho más amplio. Pues está todo eso pendiente, por eso esta conferencia va entre interrogaciones, porque hay muchas cosas por aclarar, ¿no? En primer lugar, agradecerle su confidencia, me ha encantado. Yo soy profesora de francés. En mi instituto estamos haciendo un doctorado sobre el tema de la cultura, cómo enseñar la cultura en el aula de francés. Entonces, pues bueno, me ha encantado de tomar nota. Y lo que quería preguntarle, porque claro, muchas veces la duda es en qué momento abordar la cultura. Yo, por ejemplo, en mi clase, pues claro, nos vamos viendo de una situación o de una película, lo que sea, pues vemos algunos puntos gramaticales, expresiones y siempre, obviamente, está siempre la cultura presente. Entonces la voy abordando, pero un poco al hilo de lo lingüístico. Entonces quería preguntarle, usted en sus clases de español, ¿aborda lo cultural también a partir de lo lingüístico o empieza a partir de algo cultural y a partir de ahí, entonces, me refiero, ¿qué van? O sea, ¿qué van antes? Los dos van unidos, está claro, pero ¿cómo atacar ese...? ¿no? No sé si sí, bueno, claro, es bastante, ahí creo que falta todavía eso, mucha teoría, ¿no? Muchas cosas a las que poder agarrarnos para trabajar con cierta metodología, ¿no? Y a este nivel, bueno, pues se sigue improvisando a la fuerza, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Pero yo lo que intento es plantear las situaciones comunicativas, eso, en situaciones, o sea, en situaciones donde aparece lo verbal, ¿no? lo oral, pero también aparece todo ese contexto de relaciones y demás, ¿no? Entonces, plantear también que bueno, estamos en esta situación y la gente esperaría, ¿no? Encontrar este tipo de mensajes, y algunos son verbales y otros no.
y algunos, bueno, pues tienen raíces muy antiguas, son, por decirlo así, rituales, ¿no?, que hay en esa sociedad donde la gente espera que se cumplan, o bueno, y si no se cumplen también es muy informativo, ¿no?, que alguien en un sitio no haga lo que se espera que tendría que hacer, puede ser una forma de protestar y de muchas otras cosas, ¿no?, pero plantear todo lo que se hace a nivel lingüístico en situaciones reales, lo más posible. Es decir, no enseñar lenguas extranjeras desde el punto de vista formal, sino funcional, siempre funcional. El tema formal puede ser ya para pues, una cosa avanzada, ¿no?, donde a alguien ya directamente se le dice, está estudiando gramática, es un curso de gramática, ¿no? Entonces la gente ahí sí se puede parar un montón de tiempo con las estructuras de los verbos y tal, pero a nivel sobre todo inicial y creo que en general, siempre comunicativo y en sentido funcional, o sea, no hay más que situaciones donde se puede decir un montón de cosas y cada cosa tiene un efecto. Y además de decirse, se puede actuar de determinadas maneras, ¿no? Se puede uno permitir pues, llegar tarde o no llegar tarde, o sonreír o no, o dar las gracias o no darlas, o pedir de muchas maneras una cosa, ¿no? Y yo creo que es eso, si no perdemos nunca de vista la situación, ¿no?, y metemos la lengua oral dentro de la situación, saldría mejor. Lo que pasa es que normalmente, claro, hay una tradición muy grande, ¿no?, de cursos de idiomas que están basados en lo formal, ¿no?, en la lingüística formal. No digo ya esos antiguos cursos que había de llamados gramática y traducción, ¿no?, donde uno aprendía primero el artículo, ¿no? Yo me acuerdo una gramática de italiano que me compré una vez de Gaspeio Tossauer, que era gramática sucinta de la lengua italiana, y me enseñaba el artículo, ¿no? Y ahora yo pues ya había hecho la primera lección, salía por la calle, ¿no?, y como imagino alguien aprende español, ¿no?, el, la, los, las, ¿no?, y se va por ahí, por su ciudad, el, la, los, las, pues ya sé decir eso, ¿no?, y ya en la próxima clase aprende los sustantivos y luego los adjetivos, ¿no? Hoy ya no se hace tan bruto, ¿no?, la cosa, ¿no?, ya vienen frasecitas así enteras, más o menos, ¿no?, pero de pronto todo el mundo habla en presente, ¿no?, todo el mundo se esfuerza a no sé qué. Bueno, ahí hay que saber jugar un poco, ¿no?, no hay que abrumar a la persona evidentemente con un montón de datos, de verbos irregulares ni no sé qué, pero a ver cómo se puede jugar con que, haciendo que no crezca demasiado, ¿no?, el contenido formal, introducir ya a la gente rápidamente en situaciones de interacción, ¿no? ¿Qué se consigue en este sitio? ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Cómo conseguir cosas? Que es en el fondo lo que es el lenguaje, ¿no?, conseguir cosas con palabras, como decía el libro aquel, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que es a partir de ahí, ¿no? Pero ya digo, hay tan poco hecho todavía sobre esto que uno tiene casi que crearse sus propios caminos, ¿no? No están para nada formalizados, creo. No sé si te ha servido de respuesta, la verdad, porque hay demasiadas cosas abiertas, ¿no? Ahí. Bueno, a ti. No hay entonces, porque no hay mucha bibliografía sobre esta relación más del terreno de la enseñanza, porque no hay tanto sitio. No hay mucho todavía, sobre todo más en el ámbito hispanohablante hay muy poco, la verdad. Hay algunas cosas hechas con otras lenguas, en otros mundos y hay algo, pero aquí hay muy poco. Aquí prácticamente hay que hacer todavía el trabajo de irse a toda esta gente que estudia estos otros sistemas de comunicación, ¿no?, la cinésica, la proxémica, todo este tipo de cosas, e intentar aplicarlo, ¿no?, a la enseñanza de idiomas. O sea, lo que hay que formarse es un poco en estos terrenos semióticos, ¿no?, generales, y luego pasarlo a nuestro terreno, ¿no? Nada. Hola, bueno, antes que nada, pues dar las gracias por su conferencia. Y mi pregunta iba relacionada, me ha llamado mucho la atención la descripción que se hace de los individuos nacionales en los libros de texto, que es sumamente estereotipada, que no desafía en ningún momento la mentalidad o la imagen que el aprendiente puede tener de la cultura en la que se va a sumergir. De hecho, creo que se intenta adaptar lo máximo posible y no ponerlo nunca a retar su realidad. Así que mi pregunta era ¿cuál crees que es tu opinión sobre cómo va a evolucionar la industria editorial? Porque creo que, al menos en todos los manuales que yo he observado, se tiende a escenificar o enseñar a los individuos nacionales a través de... son reducidos a estereotipos culturales.
creo que están muy relacionados con la imagen que se tiene de la cultura del placer y del ocio y del turismo. ¿Y crees que se va a presentar de una manera más aperturista a partir de ahora, o crees que va a seguir? Sí, no sé, yo la verdad es que la mayoría, en mi opinión particular, la mayoría de los manuales que hay de español como lengua extranjera son bastante deficientes, creo, a todos los niveles, son bastante poco prácticos, la mayoría de los que he podido acceder, ¿no? O sea, son manuales que ni siquiera funcionan muy bien en una clase, ¿no? Son a veces muy dispersos, pierde mucho tiempo, hay un montón de, no sé, cosas que no son útiles, ¿no? Donde un profesor real luego al final tiene que expurgar, ¿no? Y encontrar cosas que le valen y cosas que ni siquiera va a plantear en clase porque le resultan, no sé, juegos extraños, ¿no? Que de pronto no tienen realmente ningún interés, no despiertan, creo, ningún interés en la gente, son aburridos muchas veces. Así que yo creo que si queremos de verdad, ¿no?, de tener buenos manuales y buenos métodos de enseñanza, va a haber que hacer otro tipo de cosas de las que se está haciendo, ¿no? Un poco en este sentido, ¿no? A nivel comunicativo, cosas con más, por un lado, con más enjundia, incluso a nivel lingüístico, ¿no? Cosas más útiles para la clase y también eso, incorporando todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no jugando así un poco a la ambigüedad con el mundo del turismo, ¿no? Bueno, pues que efectivamente, ¿no?, el turismo está, ya digo, si la gente quiere pues irse a la playa está muy bien, ¿no?, y visitar cosas, o sea, no es que se le diga a la gente no te diviertas, ¿no?, que has venido a estudiar o algo así, ¿no? Está muy bien que la gente se expanda, ¿no? Y sobre todo además si se dirige a gente joven y tal, pues es casi obligatorio, ¿no?, que haya un componente de, bueno, pues de diversión, ¿no? Y además que la diversión es muy útil para el estudio también, si se conecta, ¿no? Pero eso, habrá que cambiar muchas cosas, o sea, y eso, o sea, el tema ese de la ambigüedad, ¿no? El torero este, no sé qué, el que aparezca la paella, no sé cuánto, ¿no?, la sangría, buscar siempre esos referentes, ¿no? Pues bueno, son un poco extraños, ¿no? Y al final, eso, si se hace, pues tendremos buenas formas de acceder, ¿no?, a todo ese mundo que puede estar interesado. Si no, pues tendremos que seguir haciendo lo que hacemos muchas veces, que es fabricarnos nosotros, ¿no?, cada profesor, su propio método al final. Tener cada profesor sus apuntes, ¿no?, y su recopilación de textos que le valen y no le valen, y con todo eso pues funcionar en la clase. Creo que es lo que hace además la inmensa mayoría de la gente que tiene un poco inquietudes, ¿no?, en este terreno.